ha logrado un primer triunfo, que no es poca cosa, ha logrado inscribir su partido político. Gracias por estar acá. Gracias, buenos días, Rosa María. Ya está inscrito. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llama el partido? Porque Partido Morado, ese es el nombre. Mañana tenemos... Sí, se llama Partido Morado Ujú. y esto tiene una explicación muy concreta. El morado es la combinación del rojo y el azul, y el rojo está vinculado con la izquierda, el azul con la derecha, y nosotros somos el centro republicano. Cuando uno junta el rojo y el azul, te da el morado. Claro, pero acá acaba de decir este chico atrás, wow, ¿no? Mm. Pero claro, hay el Partido Colorado en otros países, pero el Partido Morado. Bueno, tiene una, como repito, una connotación muy Es que en el particular. Perú el morado está asociado a el Señor de los Milagros, ¿no es cierto? Y a las borracheras. Se lo llevaron morado, ¿no? Entonces, claro, o sea, no como que no nos dice todo lo que tendría que decirnos, Por ¿no? supuesto, porque hay una Normalmente la gente explicación. pone, pues, en el nombre del partido pone Partido del Pueblo, Partido Democrático, ¿no? Alianza, Fuerza. Utilizan esas palabras. Usted utiliza un color. Sí, y mi pregunta es, ¿qué han conseguido esos partidos en ponerse democrático, cristiano o republicano si realmente no lo son y nunca lo han sido? Entonces el nombre del partido, cualquiera este sea, es menos relevante. Lo que yo creo que es más relevante es el contenido. Y a eso Claro, quería ahora, explicarte. no es una estrategia media, como dicen, millennial, o sea, ponerle un color a un partido. Una estrategia marquetera, sí, pero más que un contenido ideológico. No, todo lo contrario. Creo que es algo simple, sencillo, en donde la gente se puede identificar, pero como repito, lo más importante es el contenido, es decir, ¿qué significa ser de centro republicano? Yo creo que esa es la gran pregunta. Bueno, yo he tenido la suerte de leer en primicia, porque me lo han mandado, en primicia, el documento donde explican el republicanismo del partido. Entonces voy a pedirle a usted que me lo explique, porque yo no lo terminé de entender. A ver, Ujú. explíquenos claramente por qué son republicanos. Bueno, el centro republicano tiene una personalidad única y no es el promedio o es el centro o no significa ser ni chicha ni limonada como algunas personas creen. Y lo voy a poner de esta forma muy sencilla. Para la izquierda, el actor político principal es la clase y por lo tanto a partir de ahí definen sus posiciones, la lucha de clases, esto que conocemos de hace muchísimo tiempo. La derecha, el actor político es el individuo, es la persona. Y por eso proclama los derechos de las personas, perdón, las libertades de las personas como lo más importante y mientras el Estado sea lo más pequeño, mejor. El centro republicano es algo completamente diferente de las dos últimas. Nuestro actor político principal es la comunidad de ciudadanos, es decir, la construcción de ciudadanía, la construcción del bien común y del valor público, que es algo que tú mencionaste en la introducción que Ujú. hiciste, que justamente, ¿qué es la red pública? ¿No? Es la cosa pública, es cómo hacemos que no solo el esfuerzo individual genere progreso, sino sobre todo el esfuerzo colectivo genere progreso. Y la plataforma más importante del Partido Morado es la inversión en el talento de las personas y las economías Pero diversificadas. el tema acá, le digo, desde un punto de vista teórico, yo le recomiendo mucho que lea a Alberto Vergara, que es el que más ha desarrollado el término republicanismo en el Perú en los últimos años. La república puede, digamos, usted puede tener ciudadanos sin república. Es un libro de Alberto, más lleno de artículos muy interesantes publicados por él. Es decir, lo que importa en la república no es el ciudadano, lo que importa en la república es la institución, las instituciones. Por eso el Perú se dice que somos ciudadanos sin república, porque somos ciudadanos donde no hay instituciones. Y el eje de la república es el Estado de Derecho. Ese es el eje, la soberanía de la ley, el dominio de la ley sobre las voluntades individuales. Por eso no es un sistema liberal, porque en el sistema liberal, como usted bien dice, el individuo, ¿no es cierto?, es el centro. En el sistema republicano, para oponerse al monárquico, por eso nacen las repúblicas, el individuo, el rey, ya no es el eje es el Estado de Derecho, el eje son las instituciones. Y yo me he volteado su manifiesto y no encontraba el Estado de Derecho por ninguna parte. ¿Dónde Bueno, está el Estado de Derecho? Decía yo. en primer lugar, comentarte, desde los inicios de la historia, las discusiones sobre la república no era generar el régimen perfecto o ideal. La república se construye como concepto como una forma de darle estabilidad Bueno, a la los República gobiernos. efectivamente de Aristóteles no es nada parecida a nuestra idea hoy moderna de Sí. República. Pero estamos de acuerdo en que
digamos, me parece que cojea, todavía no se ha abierto al público este texto, ya se abrirá, que cojea de la parte de Estado de Derecho. Porque ese es el asunto central. La República no es de centro, ni de izquierda ni de derecha. La República es la vigencia del Estado de Derecho y la solidez institucional por la cual todos los ciudadanos respetan ese Estado de Derecho y se someten a él. Si me permites, Sí. ¿Cómo se dice? Explicar un poquito A más. ver, vamos. Te comentaba que la República fue diseñada no como un sistema ideal político, sino simplemente para darle estabilidad. Y por eso la República tiene los tres elementos del Ejecutivo, que se parece más a una monarquía, el Legislativo, que se parece más a algo popular, ¿no es cierto?, elegido por la gente, y también el Judicial, que es la aristocracia. Entonces, esta combinación para darle estabilidad. Ahora, el documento que nosotros hemos preparado sí habla del Estado de Derecho, pero de otra forma. Habla de un concepto que no es exactamente el mismo, pero es muy parecido, y es el imperio de la ley, es el orden. Es que solo a través del orden los ciudadanos pueden tener respetados sus derechos y también dadas las oportunidades. Entonces nosotros somos muy explícitos con el imperio de la ley, pero al mismo tiempo, Rosa María, es que tú no puedes exigir imperio de la ley si no hay un principio de responsabilidad. El Estado no puede pedirle a los ciudadanos que respeten la autoridad si el propio Estado quiebra los compromisos que establece. Y con relación a que la República no es de centro, ahí quiero hacer una anotación, y es la siguiente. Tú en principio tienes razón, pero el centro se establece de acuerdo a las circunstancias políticas y de acuerdo a los países en donde se está planteando. En el caso peruano, tenemos clarísimo que socialdemocracia no existe y neoliberalismo puro en el Perú no existe. Lo que tenemos es un mercantilismo puro que nos viene acompañando hace 30 años y tenemos una izquierda que está anclada en el siglo XIX. Entonces, en esa circunstancia única política del Perú, el republicanismo sí es de centro. Ya, pero teóricamente no lo es. ¿Ah? No importa, no importa. No vamos a torturarlo con asuntos teóricos porque seguramente estamos durmiendo a la audiencia. Pero yo le digo, hay que repasar un poquito. Muy bien. Vamos a el manejo del país porque usted aspira a ser presidente. Y la pregunta lógica es, si este es un partido republicano y demócrata, ¿por qué va a ser usted el candidato presidencial? En primer lugar, O sea, no debería ser mesiánico. El republicanismo se opone por definición a los mesías, a los monarcas. ¿Por qué va a ser usted el candidato? estoy absolutamente de acuerdo con el principio que acabas de señalar. Y quiero recordar algo que yo he venido diciendo en los últimos días. El Partido Morado no ha sido construido para participar en las elecciones del 21. El Partido Morado ha sido construido como una institución para que se quede por cientos de años en la vida política del país. Y tiene tres principios, que es una ideología sólida, una presencia territorial expandida y tercero, la formación permanente de sus cuadros. En ese sentido, el Partido Morado lo que está haciendo es construir una institución sólida en donde las elecciones del 21 van a ser simplemente un hito importante, pero no va a ser el único. En el caso de las candidaturas, nosotros vamos a seguir lo que las normas y las leyes dictan y lo que nuestro estatuto dicta, que son las internas democráticas. Ahorita no tiene ningún sentido de hablar de candidaturas. Ya cuando llegue la campaña se verá y se respetará todos esos procesos. Pero hoy día es tiempo de la consolidación del partido. No, yo lo sé, pero digamos, usted es el presidente del partido. Alguien lo tiene que haber elegido. En el caso de las normas actuales, eso no existe. Cuando un partido se inscribe, las autoridades electorales lo que piden es el registro de sus autoridades, pero no demandan un proceso de democracia interna. Por eso, yo no hasta digo, cuando recién el partido se hace formal. No lo ha acusado de incumplir la ley, ni mucho menos. No. Lo que le digo es, si ustedes van a hacer un partido republicano, donde todos los hombres y mujeres son iguales, porque la igualdad ante la ley es un principio básico del republicanismo, entonces todos valen lo mismo. La pregunta es, ¿por qué usted es el monarca? Es lo menos republicano que hay. No hay ningún monarca en el partido. Qué bueno. Y como repito, todos los procesos absoluto. democráticos se van a cumplir en su momento, como corresponde a ley, por exactamente el mismo principio republicano que tú mencionas, exactamente para respetar ese principio. Claro, o sea, no es el elegido. En absoluto. Yo creo que ese es el problema del Perú, de pensar que elegidos pueden cambiar el país. El país no va a cambiar en 5 años, Rosa María. Tú eres abogada, pero yo soy economista. Y sé que un país cambia en 30 o 40 años.
Y la única forma es una organización. Yo quiero volver a un concepto muy básico, muy rápidamente, que es el de gobernabilidad, que no tenemos. Gobernabilidad implica esa capacidad de los gobernantes de poder interactuar con todos los actores políticos y todos los grupos de interés para poder darle estabilidad al país. Por lo tanto, la única forma de hacer eso es tener una organización atrás y tener un colectivo. Entonces, el Mesías no funciona, el caudillo tampoco. Y los iluminados, lo que le traen a los países, son desastres. Claro. Y por eso el Partido Morado tiene una visión completamente diferente. Muy bien. Entonces, en esta organización que ya venía caminando todo muy bien, ya habían cumplido con las leyes, de repente aparece el proyecto de cambiarlo todo, el proyecto de reforma política, que le pone a su organización algunos requisitos que no estaban sobre la mesa. Por ejemplo, tendría usted que tener un número mayor de militantes. No parece imposible, pero claro, debe dar mucha cólera haber reunido 800.000 firmas para después te digan que ya no importan las firmas. Pero bueno, ¿se podría adecuar a las nuevas condiciones, siendo ustedes un partido nuevo, que propone el grupo de trabajo de alto nivel que han propuesto al país? Ah, la gran mayoría. A la gran En mayoría. realidad, yo he revisado el documento, un documento de 404 páginas, un poco más de 60 propuestas específicas, las hemos revisado todas, y nos parece un documento bueno, positivo, progresista, moderno, además que va de la mano con las últimas tendencias que hay en el mundo. Tiene algunas dificultades, digamos, operativas, ¿no es cierto? Y algunas conceptuales, pero son muy puntuales. Voy a ir a la conceptual, por ejemplo. Nosotros hemos pedido que las barreras electorales bajen porque las barreras de entrada son absurdas y no deberían existir. Pero hay otras barreras, Rosa María, que deberían de permanecer, que le dan sostenibilidad a un partido, como la presencia de comités provinciales. La propuesta de la Comisión Tuesta ha pedido que los comités provinciales no existan y me parece que eso sí es un error. Que exista militancia. Así es, pero no comités provinciales. Mire, lo que sucede es lo siguiente, que si usted tiene militancia, la militancia se va a tener que organizar de alguna manera. El asunto es que verificada la existencia de comités, y he hecho notas sobre esto en el pasado, la verdad es que son comités de papel. Es decir, pone usted 5 nombres en un papel, sí, ellos son el comité, pero no tienen una vida real, no hay una vida partidaria real. Es que esa medida No tiene que ser reflejan. es que esa medida tiene que ser complementada con otras. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay partidos hoy día, si uno se va a la página web del Jurado Nacional, que tienen 200.000, 300.000 militantes y Claro. efectivamente no son partidos. Pero la imposición de comités provinciales que obligan a tener presencia territorial, que es algo positivo, tiene que estar complementado con otras medidas que garantizan lo que se está mencionando acá, que tengan vida partidaria. Por ejemplo, la formación de los militantes. Se tiene que obligar a Pero que los sí se partidos exige, inviertan. por eso, pero sí se exige militancia. Sí, ahora 12.000 le van a pedir. 12.500. 12.500. El Partido Ahora. Morado tiene 11.000. O sea, para Por poder eso. ajustarnos sería, digamos, un trabajo adicional, Y que pero no lo estén, podríamos lograr. y que no haya más del 30% de esa militancia en una sola provincia. Sí, en el caso del Partido Morado tenemos en 157 provincias. Entonces, sea, no tiene problema. No habría ningún problema. Por eso, entonces son requisitos que tienen que entrar dentro de la racionalidad de la norma. ¿Qué le interesa a la democracia? Le interesa que estos partidos sean reales, que no sean un caudillo, que, digamos, que no sean movimientos electorales que desaparecen después de las elecciones, que tengan ánimo de permanencia en el tiempo. En ese sentido ustedes están bien. Ahora, si estas reformas son buenas y necesarias y pueden coadyuvar a tener efectivamente una república algún día, ¿qué piensa usted de su aprobación? Porque lo que nosotros estamos observando es que no hay mucho entusiasmo por parte del Ejecutivo. Es una pena en realidad. En primer lugar, quiero decir de que para poder ejecutarla, tiene que haber un orden. Y las propuestas de la Comisión Tuesta, con todo lo positivo que estoy diciendo, es una lista de lavandería. Y hay un problema, porque no te dice cuáles son prioritarias y cuál es la secuencia. Porque una debería ser detrás de otra para que sea O hay algunas que son facilidades. incompatibles. Hay algunas que si no se aprueban completas, no se pueden aprobar. O sea, no te puedes volar el voto preferencial y no tener democracia interna. Estoy de acuerdo. Así es. Entonces, para poder implementarlas y para poder pedirle al presidente Vizcarra que tenga un poco más de firmeza y liderazgo en esto, primero hay que preguntarle cuáles son las que él considera prioritarias y cuáles son las más importantes. Si este orden, esta visión estratégica no se da, entonces la implementación va a ser muy complicada. Imaginemos que la priorización existe y que mañana el presidente Vizcarra dice, bueno, vamos a trabajar en estas. ¿Qué creo yo? ¿Cuáles deberían de ser esas? Todas las que tienen que ver con mejorar la calidad del Congreso. Porque, mira, la bicameralidad y otras posibilidades de diseño
Me parece positivo que se discuta, pero si no mejoramos la calidad de las personas que van al Congreso, así haya unicameralidad o bicameralidad, no vamos a solucionar nada. Ahora, en un sistema republicano de representación, como usted sabe, todos podemos representar. No importa que tengamos una maestría o primaria incompleta, da lo mismo. Sin embargo, a nuestra ciudadanía le irrita el nivel de ignorancia, el trato, etcétera, que tienen sus congresistas y considera que hay que exigir requisitos como 2 idiomas, entrevista personal, peritaje psiquiátrico, a veces se necesita, ¿no? Pero en fin, 2 maestrías, un doctorado. ¿Qué piensa usted de los requisitos para ser congresista? Me preguntaron eso el otro día. Y yo soy de la misma opinión que la tuya, es decir, la democracia participativa no requiere ningún tipo de educación formal, lo que requiere son valores. El problema de nuestro Congreso hoy día no es que nuestros congresistas no tengan educación formal, el problema es que no tienen los valores, no todos, pero la mayoría de ellos. Entonces, eso es, en el Partido Morado nosotros vamos a aceptar personas, líderes de comunidades de distintos países, que no, perdón, de distintos distritos y provincias, que no necesariamente tengan educación formal, pero que sean personas honestas y que representen. El valor de la democracia participativa es la representatividad, no es la educación formal. Ahora, habiendo dicho eso, obviamente lo ideal es que los representantes hayan sido capacitados, que tengan una mejor formación, etcétera. En el Congreso me he quedado sorprendido, pero han salido cifras de que un gran porcentaje de los congresistas tienen hasta maestría. No, casi todos. Entonces, ¿cuál es el El problema? 95% tienen educación superior. Así es. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es de la calidad, de personas. Y yo le pediría al presidente que se aboque a eso. Hay medidas muy concretas. Por ejemplo, la eliminación del voto preferencial, ¿no es cierto? Te evita que los que tengan plata entren. El hecho de que tengan... Pero tiene un problema. El voto preferencial no se inventó sobre la nada. Se inventó para combatir las cúpulas partidarias que, claro, no favorecerían, ¿no es cierto?, al candidato. La lógica sería que favorezcan al candidato que más oportunidades tiene que salir, ¿no? Pero en la lógica no partidaria favorecen al que les pone más plata por delante. Así es. ¿Ya? Entonces ya no tiene que gastar la plata en la campaña, sino en pagarle a los de la cúpula del partido. Entonces, es una posibilidad muy grande de corrupción que se evitaba con el voto preferencial. Así es, pero no quiero evitar la pregunta que me hiciste en relación a cuál debería ser la posición del presidente. Y es que sí genera mucha confusión y mucha preocupación que una persona como el presidente, que hizo una transición democrática buena para el país, basada en la lucha contra la corrupción, el día de hoy no intente hacer lo mismo. O sea, si ya lo hizo, ¿por qué no lo hace O ahora? sea, su vocación reformista parece haberse agotado. Muy bien. Ahora, imaginemos que esas reformas no se aprueban, o se aprueban de manera incompleta y Dios lo quiera, pues no, se ilumina el país y usted sale elegido presidente. ¿Haría esta reforma política? Absolutamente. Y no solo eso, sino que corregiríamos la reforma judicial. Porque lo que poco se dice es que lamentablemente el resultado de la reforma judicial ha sido muy decepcionante. Para los abogados y los entendidos de esto lo saben mejor que yo. Porque los mismos que van a elegir, los que van a elegir a los jueces y los fiscales, son los mismos que estuvieron atrás de la elección de los jueces y los fiscales con el Consejo Nacional de la Magistratura. No, perdón. Los 7 sí son presidentes de organismos constitucionalmente autónomos. Pero esos tienen que elegir a 7. Y esos 7, que todavía no hemos visto el resultado, son los que van a elegir a todos los jueces y fiscales. O sea, que todavía no sabemos quiénes son. Pero voy a poner un comentario de fondo. Es los actores, no las personas con nombres y apellidos, pero los actores son los mismos. El día de hoy, por ejemplo, podemos tener la suerte de que algunos de los representantes de esos actores sean personas reconocidas. Pero de acá a 5 años nadie nos da una garantía de eso. Disculpen, usted no le puede entregar pues a una orden religiosa a la Administración de Justicia para tener la garantía. El tema es este. Se necesita un conjunto de personas que escojan jueces y fiscales. Un jurado, si se quiere. ¿Cómo conformamos ese jurado? Bueno, tienes que llamar a alguien para que conforme ese jurado. Y resulta que la decisión fue llamar a los jefes de todos los organismos autónomos que tuvieran que ver con más o menos la justicia. O sea, lo mismo.
Bueno, pero es que ¿a quién vas a llamar? No Yo- está el Ejecutivo. No Yo está el propongo Ejecutivo algo. porque te estarías politizando el tema. Tampoco está el Legislativo. Pero está el Ministerio Público, el presidente del Poder Judicial, la Contraloría, que no tiene nada que ver con las dos, pero que por corrupción debe estar ahí. Están dos rectores, que probablemente no sean ni siquiera abogados. Y finalmente están el defensor del pueblo que preside este grupo y el presidente del Tribunal Constitucional. Yo no discuto la calidad de las personas, pero a lo que voy es que son instituciones del Estado que tienen alguna relación con la administración de justicia y que finalmente alguien tiene que nombrar. ¿A quién pondría usted a elegir a los jueces? Primero debemos de ser más creativos y salir de esta forma cuadriculada de pensar que solo la gente que es abogada o que entiende de leyes tiene la capacidad de elegir a personas Ya, honestas. ya hicimos eso con el CNM. Eso- En el CNM teníamos enfermeras, pero médicos, pero era diferente. ingenieros. Sí, Sí. sí teníamos, claro que Era teníamos. diferente porque ahí lo que estaba atrás eran colegios profesionales y Ya. universidades que no tienen absolutamente nada que ver con el tema judicial Ya. y no deberían. Ya, o sea, usted no- La propuesta es diferente. A ver, ¿cuál es la propuesta? Hay instituciones sólidas, ¿Cómo? como por ejemplo el Banco Central de Reserva, ¿no es Ya. cierto? Que no tiene nada que ver con el tema legal, Ya. pero es una O institución. sea, ¿usted cree más en el ICR que en, digamos, No. la Defensoría del Pueblo? No, no, Ya. no. Mi punto es más de fondo. A ver. Mi punto es de fondo. A ver. En el Perú hay otras instituciones ¿Cómo que cuáles? tienen solidez. ¿Cuáles? y BCR, ¿qué más? que pueden tener sus representantes. Ya. Por ejemplo, también es posible evaluar la posibilidad que notables de la sociedad peruana pudieran participar. Perfecto. ¿Quién elige a los directamente. notables? Bueno, los notables puede haber una comisión especial, así como se hizo una comisión Ya. ¿Quién propuesta elige, para ¿quién elige a los notables? Pues volvemos Bueno, al mismo problema. el presidente de la República. Ah, politizado completamente. No, porque el presidente de la República ya lo hizo en el caso de la Comisión Tuesta No, y ha nombrado eso es para a una gente- tarea muy concreta de 8 semanas. Usted está pidiendo que el presidente de la República nombre una junta de notables para que nombre a los jueces, a los que van a designar a los jueces del Perú. No, la Junta de Notables sería las que designaran parte de los miembros de esta junta que designaría a la gente. Es decir, lo que Uy, necesitamos... qué enredado su sistema. No es enredado, es simplemente buscar soluciones creativas para que otras personas y otras entidades de la sociedad El civil BCR, puedan ¿qué también tiene que ver participar. el BCR? ¿Quién va a nombrar a los jueces? Desde Bueno, Rafael Rey y Kimple. A ver, nuevamente, Entonces, nuevamente. es un Si vamos a hacer las cosas de la misma forma, no esperemos que tengamos los mismos Es que resultados. no están hechas de la misma forma. El CNM opinión, no tiene nada que no. ver con la Junta Nacional de Justicia. Puede tener mil debilidades la Junta Nacional de Justicia, pero no se parece al CNM. Te propongo algo. Ajá. Yo creo que pronto vamos a saber si esa decisión de la reforma judicial fue buena o no. Porque Cuando nombren a la Junta. así es. Ni siquiera está Cuando nombrada. cuando nombren a la Junta, Ya. ahí quiero ver Muy si bien. es que Entonces usted efectivamente sí, la comisión usted sí funciona o haría no. la reforma política muy bien y la Junta Nacional la haría mejor. Muy bien. Ahora, ¿qué haría con, por ejemplo, las Bambas? Las Bambas, en primer lugar, es importante entender lo que ha pasado. Y para nosotros, todos son responsables. Todos. Para comenzar, el Estado, porque no tiene ninguna capacidad de enfrentar la... Si me permites, para, Sí, sí, por, no, por si dele, no me voy a dele, terminar. dele. Primero, que no tiene ninguna capacidad para enfrentar los conflictos sociales. El Estado no está mandando a los especialistas a abordar el tema. Lamentablemente, los equipos que tienen que ver con gestión del diálogo son funcionarios de quinto nivel hoy día en el organigrama de la PCM. Pero ayer habían 3 ministros, ¿eh? Sí, pero Rosa María, yo he estado en el Estado. Yo te aseguro que los ministros recién se han enterado del caso de las Bambas y están recién enterando de los detalles. Los ministros, lamentablemente, no tienen la capacidad de negociación y no entienden el proceso como lo entiende un especialista. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es crear un arreglo institucional que sea adscrita directamente a la presidencia de la República, en donde esa persona tenga un rango de ministros y donde todas las semanas esté informando a todos los ministros de cuáles son los problemas. Cuando surge un conflicto social, que además ya lo ha anticipado, porque la idea es que tenga inteligencia, operadores políticos, etcétera, va al lugar, tiene el rango y tiene el empoderamiento político para lidiar con esto. El día de hoy, claro, pero eso no es posible. claro, usted plantea una solución burocrática. No es una Vamos a solución crear un burocrática. un ministro del pleito. No es burocrática, todo lo contrario. No. A mí me parece que es simple y aborda el problema directamente y va a la vena. Usted ha dicho que todos son culpables. Sí, primero eso. No, Segundo. cuando todos son culpables, nadie es culpable y quedamos bien con No, todos. No es así.
Quedamos bien Segundo. con todos, porque claro, si todos son culpables, bueno, todos son culpables. Ya Si está. me permites. Segundo, los gobiernos locales, Rosa María, nada se ha dicho de ellos. ¿A dónde va toda la plata del Bueno, Cano? ayer ha estado el gobernador Se y los ponen de alcaldes. costado, tienen actitudes, Los alcaldes han estado presentes ayer. No, pero me refiero de que ellos también son responsables de la situación de lo que está ocurriendo. Gobernador regional, provincial, ¿cierto? Segundo ellos. Tercero, la propia empresa. El servicio de servidumbre o el derecho de servidumbre está amparado por la ley. Yo ayer he revisado las leyes para estar 100% seguro y efectivamente eso existe. Por más que el Estado le haya dado luz verde a la empresa y la empresa se ampara diciendo, el Estado me ha dicho que sí, por el amor de Dios, el sentido común de la empresa hubiera dicho, oye, un momentito, pero recuerda, Estado, que acá hay algo que no se ha cumplido. ¿Qué? Porque ¿Qué finalmente es lo que no se ha cumplido? el pago del derecho de servidumbre. No, es que usted no ha entendido bien. Ese predio, de esos 12 kilómetros, no le digo toda la carretera, ya tiene una servidumbre inscrita a favor de una vía. O sea, la vía ya está inscrita en registros públicos, en Espinar, y he publicado el número de la ficha varias veces en Twitter. O sea, la ficha registrada ya existe con la servidumbre encima. Yo me Ese- refiero al pago a la comunidad. Eso es otra cosa, pero el pago No es otra cosa. No, es que escúcheme, pues, Es ministro. el problema. Ministro, mira, el problema es el siguiente. Tú pagas cuando ya tienes el expediente técnico listo para poder hacer la vía nacional. La vía nacional la han decretado hace menos de 5 meses. Cuando han querido ir a medir para establecer cuál va a ser la reserva de vía, etcétera, han votado a la gente del ministerio a patadas. Y les han dicho que no miden nada. Entonces, ¿cómo puedes hacer un expediente técnico si ni siquiera te dejan medir el terreno? Y las compensaciones se pagan por metro cuadrado. Y tienes que hacer toda la medición para el expediente. Y ya han logrado algunos pagos en otras comunidades. Estos mismos señores, igualitos, los señores Chávez. En el 2017 han logrado varios pagos. No se paga, obviamente, 200 millones de soles. Y el otro tema es ese, la cantidad de dinero. La comunidad quiere 500 millones. Y el ministerio paga 3 millones, pues 6 millones. Para mí 6 millones es un montón de plata, pero para los comuneros no, tienen todo el derecho de pedir más. Pero se paga a precios de tasación nacional. El Estado no puede entregar más de lo que la ley le permite entregar. Si me permites terminar también, Sí. porque también nosotros creemos que las comunidades también tienen responsabilidad. Todos tienen responsabilidad. Sí. Y en ese sentido las comunidades, ¿por qué? Porque bloquear carreteras es ilegal, para comenzar. Y segundo, porque el descansar en agitadores, que está demostrado que ha habido extorsión, esas personas deben de ser procesadas y deben efectivamente cumplirse lo que se dice, el imperio de la ley. Pero todos acá son responsables. O sea, decir que de todas estas partes solo alguien o una parte es responsable, en mi opinión, es perder de vista la mirada de Bosque. ¿Por qué? Porque después de las Bambas no va a volver a pasar. Si el Estado no asume la conflictividad como una prioridad institucional, esto no se va a resolver. La Secretaría de Gestión de Diálogo es una de las 7 secretarías que tiene hoy día la PCM. Y esa gente que conoce y es devota, hoy día está súper frustrada. Y yo estoy seguro que algunos de ellos me están escuchando ahorita por la radio. Está súper frustrada porque no tienen el nivel político para pedirle a un ministro que cumpla lo que se le dijo a la comunidad. O que no solo cumpla, sino que lo escuche de cuál debería de ser la estrategia de negociación y de diálogo. Han ido a negociar ayer, ¿eh? Los han agarrado a pedradas. Y Esa eso fue es- la respuesta. y bueno, eso es Yo creo par- que una pedrada es una respuesta bien clara, Mira, y bien como- contundente, por y lo menos. Como repito, agarrar a pedradas a un helicóptero o a quien sea es un error. Y si lo ha hecho la comunidad, es un error de la comunidad. Pero mi punto es otro. Todos son responsables. O sea, nosotros no estamos de acuerdo con los de la izquierda, por ejemplo, que dicen, no, solo hay, no, todos son responsables menos las comunidades. O los de la derecha Pero que digo dicen, una no. cosa, ¿es Eso no políticamente es así. correcto decir que todos son responsables? Es políticamente responsable decir lo que estoy diciendo. Ok, vamos a hacer Sí, una pausa, sí. pero continuamos. No se muevan, manden sus preguntas. Abel está juntando un montón de preguntas acá para Excelente. el no candidato presidencial del Partido Morado. O sea, no sabemos si va a ser o no. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos escuchan en todo el Perú: Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancaya, Pumaquisterio. AM Tawa nos pone en los podcasts en todo el Perú y en nuestra página web también transmitiendo en directo. Rosa María. Bueno, muy bien. Hemos hablado un poco de la visión, digamos, general y hemos aterrizado en algunos temas concretos: reforma política, reforma de justicia, conflicto social. Pero obviamente una sociedad no vive pues solo del conflicto, también tiene que generar prosperidad, riqueza, en fin. Debemos tener algún poco, ¿no?, de capacidad de mejorar. ¿Qué propone en materia económica el Partido Morado? Usted es economista, ha estudiado afuera, tiene experiencia. ¿Propone libre mercado o no? No sé, de repente algo más de centro. Bueno, en primer lugar, un poquito de libre mercado. Eso de discutir el libre mercado me parece que ya pasó a la historia. El libre mercado hable es... con la gente de Nuevo Perú, con la gente de Frente Amplio. Ellos creen que no hay libre mercado, que no es libre. El libre mercado es la única forma de generar riqueza, estrictamente en lo económico. Habiendo dicho eso, el libre mercado tiene una serie de fallas que deben de ser corregidas justamente para que el mercado sea libre. Pero la visión del Partido Morado es más específica y más concreta. En términos económicos estrictamente, el Perú podría crecer a 5 o 6% si es que tenemos aumentos de productividad. ¿Qué significa eso en cristiano? O simple, que la gente pueda entender. Que podamos generar más cosas con los mismos recursos que tenemos. Entonces alguien puede decir, oye, pero eso es imposible. ¿Cómo vas a crear nuevas cosas de la nada? Bueno, sí es posible. En el siglo XXI es a través del conocimiento, de la sociedad del conocimiento, lo que nos lleva a que la primera prioridad del Perú debería de ser invertir en las capacidades de la gente, en capital humano, en donde se generan los mayores aumentos de productividad. Hicimos un cálculo bien sencillo de los últimos 50 años, de todo el crecimiento económico que ha tenido el Perú. En el 97% se ha debido a acumulación de factores. ¿Qué significa esto en sencillo? Que ha llegado más capital y la población ha crecido más, por lo tanto hay más fuerza laboral. Cuando otros países, los desarrollados por ejemplo, 30 o 40% de todo su crecimiento en los últimos 50 años ha sido simplemente ¿a qué? A la innovación, a la creatividad, a que se le ocurrieron nuevas formas de hacer las cosas, lo que en sencillito se llama tecnología. Entonces, la propuesta del partido es esa, es que el Perú debería de concentrarse en 3 cosas prioritarias. Primero, una inversión masiva en el talento de las personas, que vaya desde el vientre de la madre hasta la educación continua. Segundo, la lucha contra la corrupción, que justamente es uno de los grandes obstáculos para eso. Y tercero, la defensa de la democracia, que es tan endeble y en la cual uno tiene que trabajar permanentemente, porque te distraes y ya hemos visto lo que nos pasa cuando nos distraemos. Ahora, es evidente que una propuesta como la suya, dicha así, no tendría posición de nadie. Nadie se va a oponer a que innovemos, a que la tecnología nos ayude a mejorar nuestra productividad. Nadie se puede oponer a tener más democracia.
Sin embargo, es evidente que probablemente lo ataquen por alguna razón durante una campaña. ¿Cuál cree usted que son sus puntos débiles o no tiene puntos débiles? Todos tenemos puntos débiles, como Ujú. organización y como personas, ¿no? Todos tenemos espacios en los que tenemos que mejorar. Yo creo que uno de los elementos que a nosotros nos ha costado esfuerzo y lo estamos logrando es esta construcción de algo colectivo. En el 2016, una de las grandes críticas es Guzmán está solo, Ujú. no hay nadie atrás. Ujú. Y la gran lección de esa campaña fue esa, es debemos construir una organización de verdad para poder hacer las reformas que el país necesita. Lo que Entonces, le esa es dijeron una... es que usted no había podido pasar del like a la militancia. O sea, que los jóvenes like le ponían en Facebook, sí, claro, las redes funcionaban y todos like, sí, sí, vamos Julio, pero hacer que se pongan las zapatillas y salgan a la calle, eso era otra historia. ¿Ya logró saltar esa brecha entre el like y la militancia, cree usted? Bueno, en realidad no es tanto como lo planteas Ajá. así, pero vamos a asumir que haya sido así. Esta etapa ha sido completamente diferente. El trabajo político ha sido fundamentalmente en el campo. ¿Fue un error ir en un vientre de alquiler? No fue un vientre de alquiler. Ujú. Las conversaciones que tuvimos años antes de las elecciones del 2016 con las autoridades de Todos por el Perú, se planteó desde un principio hacer un partido político con bases y con renovación de autoridades. Esa fue una de las condiciones de la negociación y que se respetó hasta el último momento. Y se cumplió. Yo quiero solo recordarte un episodio. Todos por el Perú renovó todas sus todas sus autoridades en esa dirección, pero cuando nos excluyeron de la carrera, Ujú. el Jurado Nacional de Elecciones dio por canceladas todas esas decisiones que se ¿Y usted no habían pudo tomado. llegar a un acuerdo con ellos? No, mira, las personas con las que yo me reuní, que es Drago Kisik, Raúl Salazar, Gonzalo Aguirre, son personas muy honestas, son personas que desde un principio cumplieron su No, palabra. yo sé, pero no llegó, Gente, pudo haber llegado a un entendimiento con ellos para, sobre la base de su partido, sin tener que recoger 800.000 firmas, pudieran sacar adelante pues una organización como la que tiene hoy. el problema es que la visión política que ellos tenían en ese momento era distinta a la nuestra. Ajá. Era diferente, yo no digo si mejor o peor, Ya. era simplemente diferente. Ya. Nosotros optamos por crear un partido nuevo porque queríamos una renovación ¿Y absoluta. no hay en ese gesto una vocación personalista? O sea, usted sabía que si estaba con otros, también pues el esfuerzo colectivo depende de lo que los otros quieran. Entonces, mejor estar solo. Yo creo que es exactamente lo contrario. Ya. Porque cuando no una persona como yo, sino un grupo de gente decide construir un partido político de verdad, Ujú. entonces ahí ya se desmenuza lo individual y más bien se Claro, opta por lo entonces colectivo. el otro partido no era un partido político de verdad. A ver, yo no voy a poner, no quiero que pongan en mi boca palabras que yo no he dicho. Ya. Yo lo único que tengo que decir es que estoy muy agradecido con ellos y que ellos tenían una visión política diferente. Yo Diferente. solo puedo hablar de la mía y de la de nuestro partido, que es la que conocemos más. Y la nuestra es tener un colectivo de verdad. Y los resultados están ahí a flor de piel. No, yo lo sé, Nosotros pero tenemos digamos- una enorme organización nacional Pero hecha. todo esto va a venir en una campaña y Ujú. le van a decir también, oiga, a usted lo sacaron, usted lo dijo en su momento, injustamente, arbitrariamente, de una campaña política. Usted se quejó en instancias internacionales, lo recibieron en la OEA. Usted denunció que esas elecciones tenían un componente fraudulento. ¿Cómo puede confiar en un jurado nacional de elecciones que, digamos, no ha cambiado mucho desde ese entonces? Bueno, primero que nuestra exclusión fue antidemocrática y anticonstitucional. Así es. Es más, Yo estoy de acuerdo, en su pero momento hubo un pronunciamiento de tu parte en ese Sí. sentido. Habiendo dicho eso, también quiero recordar que en ese momento todas las fuerzas que se llamaban democráticas Ujú. se pusieron de costado Así es. y no dijeron absolutamente nada. Así es. También lo que tengo que decir es que cada día que pasa hay más, digamos, evidencia. Ajá. Y como tú sabes, el delito deja rastros y esto se va a conocer. Ajá. El Partido Morado, hace mucho tiempo, Rosa María, nosotros volteamos la página, aprendimos de eso Ujú. y ahora estamos abocados a Pero la construcción ¿cómo de un partido. someterse a una institucionalidad electoral que no ha cambiado casi en absoluto desde 2016? Si ya les pasó una vez. La lección es,
ser vigilantes. En democracia uno no puede ser ingenuo, decir, están las leyes, la democracia, vivimos, no nos va a pasar nada. No, uno debe ser vigilante y estar preocupado hasta por el detalle. Por esa razón, nuestra inscripción fue tan rigurosa que obviamente fue imposible encontrar absolutamente nada. Nuestros niveles de validez han sido enormes, Bueno, el proceso ha sido acuérdese que pulcro. el señor Mulder estaba a punto de pasar una ley que exigía 3 años de militancia en el partido para poder postular. Y claro, eso iba a ser imposible en su caso, porque estamos a 2 años de las elecciones. No solo eso, sino te cuento que hubo un proyecto de ley en donde decía que solo aquellos que tengan 15 años de residencia en el país iban a poder postular. Al único que afectaba era a mí. Y eso, Bueno, eso es una buena noticia porque quiere decir que increíble. que le tienen miedo. Están desesperados. Así. Están desesperados porque no por Julio Guzmán o el Partido Morado, están desesperados porque el 2021 va a haber una renovación de todas maneras. Bueno, evidentemente De no se todas pueden maneras. reelegir congresistas, entonces imagínalo usted que Pero ni también siquiera de las mismas candidatos. caras. ¿Ya? Y por otro lado, bueno, este ha sido un periodo en que varios partidos políticos han salido destrozados por el caso Lavallato. Entonces, todos los que participan, para empezar, en las elecciones del 2011, están manchados. Y la gente probablemente no quiera volver a marcar el símbolo de esos partidos. En ese momento, usted se vuelve una alternativa interesante. Pero para que sea una alternativa verdaderamente interesante, tiene que ofrecer algo más concreto. Pues yo lo veo un poco todavía que le falta aterrizar. Hay que quemar etapas en la vida, como todo. Y la etapa que nosotros hemos quemado ahora es la inscripción. Necesitamos necesariamente concentrarnos en esto por las mismas razones que estás mencionando. Bueno. De ser cauto, de ser riguroso, de ser vigilante. Ahora lo que toca es lo que se está comentando. El partido ahora debe de hacer conocer a la población no solo qué significa el centro republicano, sino sobre todo cuáles son las propuestas concretas Muy que bien, tiene el vamos partido a para decir cambiar el algo país. más yendo al republicanismo. Como usted sabe, esta es una radio pastoral, pero yo quería preguntarle cuál es la relación que tiene el republicanismo, el del Partido Morado, con la iglesia o con las iglesias. Bueno, el Estado es un Estado laico Ya. y debe de el Estado proteger a todas las expresiones religiosas y las expresiones de ideas y pensamientos de todas las personas. El Centro Republicano, en ese sentido, no tiene ninguna vinculación con ninguna religión en particular, sino el derecho de todos los ciudadanos de pensar y de tener y respetar la fe de todos. Bueno, ha dado una respuesta republicana. Efectivamente, la república es laica. No hay forma de que la república... Justamente por oposición al monarca, ¿no es cierto? O por oposición al poder fáctico. Porque el republicanismo está basado en el poder de las instituciones, no en los poderes fácticos, ¿no? Entonces tienes que despolitizar a los militares, despolitizar a la iglesia, en fin, y despolitizar poderes económicos también, por cierto. Pero dicho esto, como usted sabe, y lo está viendo, grupos evangélicos en el Congreso muy conservadores, pastores en particular, impidiendo políticas públicas, la Iglesia Católica también se opone a otras políticas públicas. ¿Cómo va a manejar usted esa complicada y tensa relación? Teniendo claridad en la diferencia de conceptos. Una cosa es respetar la fe religiosa y otra cosa muy diferente es apañar posiciones que son antirrepublicanas. El republicanismo no puede apañar odios a extranjeros o odios a personas que no piensan como yo o a odios a personas que tienen inclinaciones o, mejor dicho, preferencias de cualquier otro tipo que no son las mías. Entonces, ahí está la diferencia. Así venga de un evangélico, de un católico, de un musulmán o de quien sea. Esas prácticas deben de ser absolutamente rechazadas. O sea, ustedes van a tener una política pro derechos LGTB. Una consulta, ¿y eso debería de ser una novedad bajo el republicanismo? No. El republicanismo defiende los derechos de todos, absolutamente de todos, los que piensan como uno y los que no. Y en ese paraguas, por supuesto que está incluido las comunidades LGTB. ¿Y tienen alguna agenda especial en ese sentido? ¿Han desarrollado algo o todavía no? En el partido estamos ahora desarrollando unas mesas de diálogo, que son mesas de diálogo sectoriales, en donde hablan de distintos temas, no solo el que acabas de mencionar, sino también de la mujer, de la educación, Vamos a etcétera. darle una pepa pues a mis colegas periodistas. ¿Apoya el matrimonio homosexual? Primero, tenemos que partir de lo siguiente. ¿Consideras que es justo que dos personas que hayan vivido toda su vida juntos, que sean homosexuales,
en muchos casos reprimidos por sus propias familias, en muchos casos discriminados por la sociedad, que se sacan la mugre trabajando toda su vida y compartiendo y generando un patrimonio junto. ¿Consideras que es justo quitarle el derecho de que cuando, por ejemplo, alguien muera o alguien esté enfermo, no pudiera haber un amparo legal para que puedan proteger sus derechos básicos? Mira, a mí me parece eso sentido común, y no solo con las comunidades LGTBI, sino con cualquier otra persona que se encuentre en un estado de vulnerabilidad. Ya como católico, porque yo soy católico, no soy practicante, pero como católico te digo que lo primero que se desprende de mí como católico es la compasión y el entendimiento de ese tipo de situación. El mismo Papa Francisco ha dicho, oye, yo no soy nadie, el Papa, yo no soy nadie para Muy bien. Regreso a mi pregunta de políticas públicas. ¿Apoyaría el matrimonio homosexual? La unión civil es una posibilidad, y en su momento debe darse la discusión y sobre todo los detalles, porque recordemos que hay no una propuesta, sino hay varias propuestas. Claro, pero en general, piensa en el matrimonio Pero el en los concepto, Estados Unidos, el que aprobó Obama digamos, para todos los Estados Unidos. ¿Apoyaría una propuesta de ese tipo? Estaríamos dispuestos a discutirla y eventualmente aprobar la unión civil. La unión civil, pero no el matrimonio. La unión civil para comenzar. Creo que sería un buen comienzo para una sociedad como la peruana. Muy bien. Ya nos tenemos que ir viendo. ¿Tienes alguna pregunta, Abel? Sí, bastante. A ver, alguna, pues. Una que se repite es si hay candidatos que han llegado a la presidencia y nunca han trabajado. ¿Usted trabaja? Trabajo y trabajo muchísimo. Trabajo mucho. Mira, yo dicto en la Católica. Dicto también en la Universidad Ruiz de Montoya, y además me dedico a la educación continua, que es concretamente, hemos creado un instituto que se llama Talentos y brindamos talleres de capacitación en la cosa pública en todo el país. Entonces, con esas 3 actividades a mí me permiten generar los ingresos suficientes como para poder lidiar con mi presupuesto nacional. No es mucho, debo de reconocer que es muy difícil, pero es lo que me toca hacer. Hubiera sido muy fácil en algún momento, bueno, cuando se tengan recursos, porque el partido no tiene recursos, decirle que haya algún tipo de asignación. Pero yo he pedido que no sea así, porque mi actividad política debe ser de servicio. Me cuesta mucho esfuerzo, pero lo hago. Así que sí, efectivamente trabajo, y trabajo muchísimo. Además de dedicar a mis 4 hijos, que desde la que tiene 15 años hasta la última que tiene 11 meses, es una labor difícil, pero estoy con la energía, con la edad, con las ganas y la responsabilidad para hacer lo que me corresponde. ¿Siente que le robaron las elecciones pasadas? Bueno, claramente fue un acto inconstitucional y antidemocrático. Eso está claro para todo el mundo. Pero creo que la posición de un político que dice que piensa en el futuro tiene que ser consistente y, por lo tanto, voltear la página y pensar en lo que se viene para el Perú. Difícilmente, sería absolutamente inconstructivo de que uno se estuviera pues pensado y anclado, ¿no?, en ese episodio tan triste, y no pensar en el futuro, que es la construcción de un partido, la identificación de líderes, la formación de personas. ¿Ya está recorriendo el país? Desde hace mucho tiempo. He recorrido 127 provincias del país en los últimos 2 años y medio. 127 provincias, escuchando a la gente, no pidiéndole un voto, sino construyendo confianza con todos los peruanos. Y algo que le han preguntado estos días, me parece, si ha recibido plata de Odebrecht. Si en algún momento alguien de su partido ha recibido, si después vaya a salir su nombre entre los que ha recibido dinero. No, nada, cero, en absoluto, imposible. No los conozco. Ni los conozco. Que quede clarísimo en ese sentido. Esa es una ventaja para las elecciones del 2021, hay que decirlo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Van a haber muchas más preguntas y me imagino que ustedes en los próximos meses, porque recién se han inscrito, tendrán pues respuestas más concretas sobre políticas públicas, ¿no? Porque en todo hay que fijar posición. Acá el que no fija posición pierde, ¿eh? Las respuestas concretas las tenemos. Y eso va a requerir, digamos, una o más entrevistas, y cada vez que nos inviten vamos a estar acá para discutir todas las propuestas que tenemos en todos los sectores. Si usted hubiese sido presidente en este momento, ¿hubiese indultado al señor Alberto Fujimori?
¿Indultado? No, no. Y eso ya lo hemos mencionado en pronunciamientos. Absolutamente no. Hay que respetar las leyes, si no vamos a volver al pasado. Muy bien, nos tenemos que despedir, pero mañana hay programa. No se mueva nadie, mañana tenemos programa. Gracias a Julio Guzmán, a los seguidores del Partido Morado que han estado retuiteando. Muy activos. Muy activamente, muy activamente. La portátil ha puesto morado mi timeline, pero en fin, vamos a invitar nuevamente al candidato Julio, bueno, no puedo decir candidato porque no lo han elegido, al presidente del Partido Morado. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados